Hace muchos años, en una ciudad llamada Ávila, en España, vivía una niña llamada Teresa de Cepeda y Ahumada. Teresa nació el 28 de marzo de 1515 en una familia muy religiosa. Desde pequeña, Teresa siempre mostró un gran interés por la fe y la religión. Le gustaba leer libros sobre la vida de los santos y soñaba con hacer grandes cosas por Dios. Cuando tenía alrededor de 7 años, Teresa intentó huir de casa con su hermano Rodrigo para ir a tierras musulmanas y convertirse en mártir, pero su tío los encontró y los llevó de vuelta a casa. Teresa creció rodeada de comodidades, pero su deseo de una vida espiritual siempre fue más fuerte. A los 20 años ingresó en el convento de las Carmelitas de la Encarnación, aunque tuvo que enfrentar la oposición de su padre. Allí, su vida no fue fácil. Teresa cayó gravemente enferma y estuvo a punto de morir, pero sobrevivió gracias a su fe. Con el tiempo, Teresa se sintió cada vez más insatisfecha con la relajada vida espiritual de su convento y decidió reformarlo para volver a una vida más austera y apegada a los principios de la verdadera vida religiosa. Esta decisión la llevó a fundar muchos conventos de carmelitas descalzas a lo largo de España. A pesar de muchas dificultades y oposición, Teresa nunca dejó de luchar por su visión. Teresa no solo era una mujer de acción, sino también una gran escritora. Sus obras, como El libro de la vida y A las moradas, describen sus experiencias místicas y enseñanzas sobre la oración y la vida espiritual. Estas obras se han convertido en clásicos de la literatura espiritual. Santa Teresa de Ávila fue una mujer valiente y dedicada que nunca dudó en seguir su corazón y su fe, a pesar de los desafíos que enfrentó. Murió el 4 de octubre de 1582, pero su legado vive hasta hoy. En 1614 fue beatificada y en 1622 canonizada por el Papa Gregorio XV. En 1970, fue proclamada doctora de la Iglesia por el Papa Pablo VI, una de las primeras mujeres en recibir este honor. La historia de Santa Teresa de Ávila nos recuerda la importancia de la fe, la determinación y el coraje para seguir nuestros sueños y hacer el bien en el mundo.